Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray, y estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la Palabra de Dios juntos. Como saben, estamos estudiando al Espíritu Santo y estamos viendo los distintos capítulos en el libro de los Hechos que tratan con el Espíritu Santo en particular. Además, también estaremos tratando con los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu más adelante. Estamos empezando el día de hoy con el capítulo 10 del libro de los Hechos y realmente el versículo 1. Esto es sorprendente y bueno, realmente nosotros vamos a los capítulos 10 y 11 por cosas en particular, ¿no? Pero vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 10 del libro de los Hechos y avanzamos. Lauren, adelante, por favor. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio. Presenta el comienzo de uno de los puntos importantes de la historia. Y me voy a detener aquí un momento. Cuando nosotros decimos uno de los grandes puntos de la historia, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Estamos diciendo que el Evangelio ahora llegaría e iría al mundo gentil. Ahora me parece a mí, yo quisiera que los hermanos traten con esto también, me parece a mí que la iglesia primitiva, y esto fue antes de Pablo, entienda, Pablo ha sido salvo, pero no ha empezado en su obra misionera. Me parece que la iglesia no aprovechó mucho lo que el Espíritu Santo hizo acá, al llamar a Pedro, como lo vamos a estudiar más adelante, y la salvación de Cornelio y su casa, además de ser bautizado con el Espíritu Santo. Me parece a mí que es algo que lo dejaron a un lado, que no aprovecharon lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, o realmente no entendían lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. No querían aceptar, como más adelante vamos a estudiar, no querían aceptar la posición de Pedro de que él fuese a la casa de Cornelio y que comiese con los gentiles. Tiene que entender la mente judía de aquel tiempo. Ellos odiaban a los gentiles. Si ellos pasaban por el lado de uno en la calle, cruzaban al otro lado para evitar acercarse a ese gentil. Eran llamados incircuncisos y no tenía nada más que desagrado de ellos, que realmente eso no era de Dios. Eso no era del Señor en lo absoluto. Ahora aquí Pedro va y se queda varios días con varios judíos que trajo con él en la casa de Cornelio, ¿no? Pero aún así todavía le presentó a la iglesia de aquel momento que Dios quería que esta gran palabra, se lo dijo claramente a Simón Pedro, que fuesen a los gentiles. ¿Qué piensan ustedes que era la razón por la cual este gran milagro estaba sucediendo, no? Pero ellos no lo aprovecharon más de lo que lo hicieron. Bueno, yo creo que estamos tratando con una transición de pensamiento. Y es muy fácil para nosotros sentarnos aquí 2000 años después y decir, bueno, ellos debieron entenderlo así el tronar los dedos. Pero estamos tratando con 1600 Exacto, años de ley. Así es. Estamos Así tratando es. con una mala interpretación de la ley que, bueno, los judíos entonces pensaban que eran salvos porque ellos eran, entre comillas, los que guardaban la ley. Que no lo estaban Lo cual haciendo. no lo estaban haciendo. La simiente de Abraham, todo eso estaba envuelto, lo vemos en el ministerio de Juan el Bautista y también con Cristo. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero para su crédito, en Hechos 11, una vez que el anuncio se hizo, aunque ellos se opusieron al principio, parece como que ellos aceptaron rápidamente la verdad de que los gentiles podían ser salvos, por lo menos es lo que yo puedo entender del texto. Pero ellos no hicieron ningún esfuerzo, como vemos, para llevar el evangelio a los gentiles. Correcto. Yo creo que lo que esto hizo fue desencadenar la puerta. No fue hasta el tiempo del apóstol Pablo que la puerta fue Que la abierta puerta se completamente. Y tal vez hubo, bueno, desde este momento en adelante, tal vez hubieron excepciones que se hicieron de las que no leemos relativamente a los gentiles que de aquí en adelante
no se habrían hecho. Así que yo creo que la transición de una ideología principal, especialmente para un grupo de personas, no es algo fácil. Y Robin Hur lo dijo una vez y él perteneció a la naval. Él dijo, un barco grande da la vuelta lentamente. Pero esto es lo que yo creo que comenzamos a ver. Comenzamos a ver que comenzó en esa dirección. Correcto. Y bueno, yo creo que comienza a dar la vuelta aquí. Y la velocidad de la administración a los gentiles, por supuesto, comienza con el apóstol Pablo. Pero leemos también en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Y Samaria era otra área que totalmente la consideraban una paria y no fueron. Les desagradaba. Sí. Y probablemente yo creo que los gentiles, hasta Hechos 15, el concilio de Jerusalén, cuando miramos por lo menos una aceptación más esparcida de que los gentiles podían ser salvos. Sí. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ven ustedes algún tipo de similitudes en la reacción de muchos en aceptar el mensaje de la cruz porque contrarresta mucho de lo que ellos han estado enseñando en el pasado? ¿Hay un poco de similitud en esto? Sí, mire, yo creo que cada vez que un cuerpo o un grupo de personas avanzan en cierta dirección con una mentalidad, es muy difícil abrirse a una nueva mentalidad. Tiene que haber una aceptación del error en la dirección que yo tenía. Y eso es difícil. Y después la aceptación de esa nueva dirección y lo que Eso tengo que aprender. envuelve todo, ¿no? Los moldes sociales tienen que ajustarse, las finanzas a veces son insuficientes, realmente los amigos y familiares que han conocido durante años a veces no están de acuerdo, ¿no? Hay verdaderos problemas. ¿Alguien más puede opinar? Pudiera regresar a la primera pregunta y después podemos seguir con la segunda. La primera pregunta de ¿por qué ellos estaban tan renuentes Sí. de ir a Cesarea? Mire, estoy en medio de enseñar un curso en historia intertestamentaria. Así que mientras más uno estudia eso, más uno entra en detalle, más se puede entender claramente que la relación entre el mundo romano y previamente a eso, el mundo seleucida o griego, y el mundo judío es gigantesco. Así que, probablemente si pudiéramos nosotros viajar en el tiempo y visitar a la gente judía durante el tiempo del libro de los Hechos, yo creo que pudiéramos ver que el pueblo judío estaba extremadamente enojada con el mundo romano, muy preocupados acerca de los gentiles que estaban siendo parte de todo ese mundo. Cesarea fue edificada, creo que, por Herodes el Grande. Correcto. Y correcto. cuando uno estudia el impacto que Herodes tuvo y cómo él mató a sus hijos, mató a su esposa, el tipo de gobierno que él corría, yo como que sospecho que no solo había un temor del mundo gentil, sino una gran cantidad de ira y aún hasta odio hacia el mundo gentil. Así que para que el pueblo judío pudiera comenzar nada más a abrirse a la idea de ir a testificarles, puedo ver cómo eso puede ser un gran paso. Y obviamente vamos a estudiar cómo Pedro tomó ese paso y más adelante cómo sucedió, ¿verdad? Pero el otro aspecto de la persecución intensa que cayó sobre la iglesia. Y sin esa persecución, tal vez no habríamos tenido mucho crecimiento en el mundo helenístico. Correcto. Bueno, realmente Roma dijo que la provincia de Israel, que estaba bajo la autoridad romana, era el sobaco del imperio. Ellos tenían tantos problemas con los judíos más que cualquier otra nacionalidad o grupo de personas, ¿no? Y obviamente, pues, tenemos un problema religioso acá, que es el mayor problema de todos en cualquier sociedad, no importa cuál sea. Pero ellos tenían terribles dificultades con los judíos. Ellos constantemente estaban fomentando rebeliones, etcétera, etcétera, y Roma tuvo que tener cuidado para mantener el control con ellos. Pero fue esa actitud de que ellos realmente se ponían en un pedestal
por encima, muy por encima de los gentiles. Estos son perros gentiles que no son conocedores, son incircuncisos, etcétera, etcétera. Así que había una división allí que era bastante intensa, ¿no? Y ellos realmente no mostraban un espíritu de piedad, de la manera como lo puedo ver, en lo absoluto. Era un odio, como lo acabas de mencionar, hacia el mundo gentil, ¿no? Por muchas razones. Mire, yo como que creo que había fuerza militar en todos lados. Claro que sí. Solo pensemos en vivir bajo ese tipo de jurisdicción. Si usted, mire, si me pone en una situación como esa y me dice, ahora tiene que ir a testificarle a esa gente, y tal vez algunos de ellos mataron a su tío o a su tía, usted tendría que dejar todas las emociones. Así que yo creo que es algo grande tratar de hacer que el pueblo judío, como usted dijo, que había estado tan sumergido en el judaísmo, respetara a cualquier otro tipo de cultura, y aparte de eso testificarles. Cuando Vespasiano atacó a Israel, lo hizo por las constantes rebeliones, el fanatismo, extremistas que se levantaban dirigiendo a un grupo y trataban de derribar como si iban a poder derribar a este gran poder. No había manera de lograr eso, pero ellos seguían tratando de hacerlo. Y finalmente Roma dijo, ya es suficiente, destrúyanlos. Así que Vespasiano, me parece que fue en el año 67, sí, me parece que fue en el año 67 después de Cristo, cuando atacó a Israel y literalmente la destruyó, Sí. con la excepción de Jerusalén, y fue llamado a Roma para ser el próximo César porque el César había muerto y realmente lo dejó todo en manos de su hijo Titos y dijo que destruyó más de 1 millón de judíos durante esa rebelión y más de, 1 millón fueron vendidos como esclavos en todo el mundo. Realmente fue una situación terrible. Tenemos que ir a la pausa ahora. Ya volvemos, no se muevan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Me parece que querías decir algo sobre el periodo de tiempo. Nosotros hablamos del punto de la relación del pueblo judío al mundo gentil, y mi punto era que su ira y odio tenía que ser grande. Y usted mencionó acerca de que cuando el gran general entró, Tito, y destruyó a Jerusalén, fue como en el año 70 DC. Así que en este tiempo de Hechos 10, tenemos el tiempo como de 30 años. Es antes de la caída de Jerusalén. Sí, probablemente 10 años después de la crucifixión. Bueno, con eso en mente, hermano Swagger, usted se puede imaginar, como dijo, hubo disturbios y actividad revolucionaria. La obra de los fanáticos, celotes, toda esa gente, como los sicarios, todo eso tiene que ver con un constante disturbio, hasta que llegaron y tuvieron que borrarlo completamente de la faz de la tierra. Ellos dijeron que, otros pueblos les dieron problemas, pero realmente, literalmente, le llamaban el sobaco del Imperio Romano porque eran problemáticos. No podían hacer la situación funcionar. Bueno, sí, con eso en mente, el cristiano común, lleno del Espíritu, aún tiene que tratar con eso y se tiene que relacionar en términos de ser motivado a testificarle a los gentiles. Yo creo que ese era su punto original. Hablando de la renuencia de Pedro de ir a la casa de Cornelio. Bueno, cuando Pablo estuvo en la prisión en Roma, toda evidencia es de que él evangelizó a varios soldados porque los cambiaban habitualmente, día y noche, ¿no? Y no solamente eso, pero parece que a la casa del César, algunos vinieron al conocimiento de Cristo. Correcto. ¿Cuántos? No sabemos, pero varios vinieron al Señor y realmente vivieron para Dios aparentemente. Esto, obviamente, no necesariamente con el apóstol Pablo, pero Israel en la totalidad, ellos se consideraban como superiores a todo el mundo en el mundo, y esa actitud causa grandes problemas. Y Roma,
esta pequeña provincia, ellos pensaban que eran mejores que Roma y eso no era muy agradable, ¿no? Correcto. Miren, una vez más, si nosotros vemos el tiempo de Hechos 11, Hechos 10 y Hechos 11, podremos ver que después de este evento, en Hechos 11, hay un movimiento en el norte de Jerusalén, en Antioquía, y muchos de ellos, de hecho, eran hombres que fueron salvos en África y transportados de vuelta al área de Antioquía. Pero este evento aquí realmente comienza ese movimiento. Realmente sí. En las claro que Escrituras, sí. al seguir leyendo, después, al finalizar Hechos 11, podremos ver a Bernabé, que es enviado por la iglesia a investigar qué es lo que sucedía, y él encontró Sí. ahí, y él vio la gracia de Dios en los gentiles, y después él va y encuentra al apóstol Pablo, que estaba en Tarso por cierto tiempo. Bueno, la mayoría de estas personas eran gentiles que venían a Cristo. en Correcto, Antioquía. esa es la idea. No eran simplemente judíos, eran gentiles. Así es, y Dave Smith dijo algo en la primera mitad del programa, y la idea me llegó a la mente, jamás lo había pensado anteriormente, pero cuando un judío interpretaba Hechos 8:1, ir a todo el mundo a predicar el evangelio y después a los demás, ellos lo hubieran podido hacer con esa mente puesta en los judíos. No pensando en los judíos, sino en los judíos de esas áreas, los judíos en aquellas áreas, los Sí. judíos en a menos aquellas de que el áreas. Señor levante un apóstol Pablo, ¿no? ¿Verdad? Así que, mire, yo muy a menudo he pensado, ¿por qué no entendieron eso? Bueno, una vez más, con una mentalidad teñida, a veces nosotros vemos e interpretamos cosas en luz de lo que nosotros sabemos. Y bueno, eso habría sido salvación para los judíos, pero cuando lleguemos a ello en Hechos 11 vamos a poder ver que sí aceptan y dicen, bueno, Dios ha escogido salvar a los gentiles, pero mejor asegurémonos de hacer y recalcar de que pasaron 10 años después de la crucifixión, cuando ellos finalmente llegan a la idea o al conocimiento de que los gentiles podían ser salvos. Y bueno, eso es algo muy grande, un punto muy grande. Bueno, ellos no llegaron a esa posición rápidamente o fácilmente. Correcto, pero esto aún son 10 años después del Sí. punto que quiero presentar. Pero mire, cuando el Espíritu llegó en Hechos capítulo 2, Él vino primordialmente para vivir dentro de las personas. Vino en segundo lugar para bautizarnos en el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo no trajo instantáneamente todo el conocimiento, toda la ciencia y sabiduría. Aún había la necesidad de crecimiento y de continuo aprendizaje que tenía que suceder, aún hasta 10 años después. No creo que los 12 apóstoles y aquellos que realmente conocían al Señor tenían idea de lo que Dios iba a hacer en lo que refiere a los gentiles. Correcto. En aquel momento, ¿no? ¿Y no sería En que aquel la momento. expansión fue el resultado de la persecución? Sí. Es Sí, decir, correcto. la mayoría no se fueron voluntariamente de Jerusalén. De lo que Pablo realmente era el correcto. principal. Sí. Y una cosa más, nada más para añadirle a la plática. Jesucristo mismo enfocó a los apóstoles en la nación de Israel. Aún hasta el margen de tiempo después de su muerte, Él los enfocó en ello. ¿Por qué? Porque cuando Él estaba a punto de ascender, sus pensamientos aún estaban en Israel. Él los estaba enviando a Israel. Esa era su misión inicial. Tocar a Israel con el conocimiento de que Jesús era el Mesías. Y que Jerusalén, Judea, Samaria. Correcto, y que el Mesías, de acuerdo como Él les enseñó en esas 2 o 3 semanas que tuvo con ellos, después de la muerte y la resurrección, les enseñó que el Mesías tenía profetizado por medio de las Escrituras morir y resucitar, y eso era todo lo que Él tuvo tiempo para presentarle a su corazón y a su mente en esos 40 días de muchas pruebas indubitables. Y uno lo puede ver Bueno. reflejado en Hechos 1, cuando ellos dicen, bueno, ¿es este el tiempo en el que restaurarás a Israel? Él tuvo que llevarlos paso a paso. Claro que sí, ese es el punto. Ellos estaban anticipando a Israel una vez más que iba a ser la nación principal en el mundo. Jesús estaba volviendo, coronado rey de reyes y señor de señores. Ellos no lo veían así Sí. en lo absoluto, lo que Pablo veía, ¿no? La conversión de los gentiles, ellos no Correcto. veían eso. Y él dijo, no es para ustedes saber el tiempo, las temporadas que el Padre ha establecido en su poder, sino ustedes vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio, etcétera, etcétera, y serán bautizados con el Espíritu Santo en no muchos días. Vamos al versículo 1, empezamos hacia arriba otra vez. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio. Presenta el principio de uno de los grandes puntos
de la historia. Centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Responsable de unos 100 hombres. Esta compañía, que se llamaba la Compañía Italiana, le daba cuentas al César. Ellos eran muy importantes. Ellos tenían rango por encima de quien estaba por encima de el área de Cesarea. Quien estaba a cargo de esta compañía, que principalmente era Cornelio, le daba cuentas al César, no tanto a esa autoridad local donde estaban. Así que estamos hablando de un individuo muy responsable. Era rico, era responsable y tenía hambre de Dios. Pudiéramos decirlo de esta manera, que esta era una tropa federal contra una estatal. Yo diría que eso es un buen ejemplo. Herodes, mire, estoy tratando de recordar quién estaba a cargo en ese entonces. Tal vez fue Aristóbulo. No fue Herodes el Grande, él ya había muerto muchos años antes, pero en este momento de la historia, creo que era Aristóbulo, el que era el alcalde, por decirlo así, de la ciudad y el gobierno. Pero así como usted lo dice, estos eran como tropas federales que se reportaban a Roma. Y tal vez otra cosa que puede ser interesante es que Cesarea era la capital en cuanto le concernía a Roma. ¿Lo sabía usted? Sí, así era. Jerusalén en nuestra mente siempre ha sido la capital, pero para el mundo romano, Cesarea era la capital. Por eso es que estaban ahí. En ese momento había un gran puerto que Herodes había construido en esa área de Cesarea. Y las embarcaciones no podían llegar a Jerusalén. Cesarea estaba al lado del Mediterráneo. Correcto. Y es un lugar bello, aún el día de hoy lo sigue siendo. Así es, sí. Pero realmente estás en lo cierto, era visto por Roma como la capital del área en general, ¿no? Pero me parece que el Espíritu Santo está resaltando el hecho de que era un centurión. La palabra quiere decir que tiene más de 100 hombres a cargo suyo. Así que era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Creo que su descripción, su ejemplo es muy bueno, como no lo estatal en lugar a lo federal. Lo federal tiene Miren, mayor es muy prominencia. interesante. Hemos estado hablando de la mentalidad judía y de la mentalidad gentil, pero aquí está un gentil que en realidad él en realidad temía al Dios de los hebreos, Sí, del pueblo judío. sí, exacto. Y era un hombre devoto que temía a Dios y toda su casa. De hecho, ellos daban dinero y oraban siempre al Dios del pueblo judío. Parece como que, mire, una vez más, este hombre está en contraste a la mentalidad del pueblo judío hacia los gentiles. Aquí está este gentil que de hecho honra al Dios y adora al Dios del pueblo judío. Él no les pagó con odio. Correcto. Él no se, bueno, me parece, aunque tenemos que tomar lo siguiente en consideración, lo vamos a leer esto más adelante. No me parece que los judíos en Cesarea tenían un reporte negativo de él en lo absoluto, porque él les dio mucho dinero para la sinagoga, para ayudar a los pobres, etcétera, etcétera. Así que también hay que tomar eso en Correcto, consideración. pero yo estoy hablando del mismo corazón de Cornelio hacia Dios. Era inusual. Sí, eso era muy inusual. inusual. Y bueno, Cornelio sin duda alguna creció como un gentil en ese mundo greco-romano. Habría tenido todas las oportunidades de venerar a los dioses griegos, pero aquí estaba él adorando al Dios de los hebreos. Y bueno, eso es algo muy especial. Yo quiero hacer la pregunta el por qué. Ya se nos terminó el tiempo. Vamos a continuar en la próxima programación, pero yo quiero saber por qué él tenía esa afinidad hacia el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque es extremadamente importante, realmente que lo es, cómo este hombre podía sentir esto y percibirlo, pero no le salvó eso, pero sí lo lleva hacia la salvación. Y gracias a Dios por eso. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No se pierdan la programación y cuéntenle a sus amigos sobre un estudio en la palabra. Les bendecirá a ellos y a usted.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.